Yo creo que el emprendedor cree que a nosotros no nos gusta tomar riesgos y que somos muy conservadores. Hay que entender cuál es el objetivo de cada uno. El emprendedor cree en su idea. Nosotros tenemos que creer en la evidencia. Jennifer Soto, tras casi 20 años liderando inversiones en renta fija e infraestructura en Vicevida, decidió renunciar para intentar convertirse en directora de empresas. Desde entonces, ha ocupado el cargo de directora en Paz Corp, Puerto de Talcahuano, Confuturo, y desde hace casi 4 años volvió a su casa. Esta vez como directora en Vicevida, Banco Vice y Vicecorp. De esta notable trayectoria conversamos en el capítulo de hoy. ¿Tú sentiste que te frenó tu carrera tener hijos? Las mujeres siempre, yo es lo que digo, uno trabaja en perfeccionalizarse antes de mostrarse. Y los hombres se muestran mientras están logrando la perfección, que al final nunca llega a la perfección. Entonces, nunca uno está preparado. Lo que fue el anticipo de rentas vitalicias, yo creo que generó un dolor en el mundo institucional. Muchísimo, porque para llegar a eso es que hay también ignorancia de los legisladores. ¿Cómo llegaste a la industria financiera? Mira, llegué porque yo hice el pregrado junto con el magíster. Ya, en finanzas. En finanzas, porque... ¿Por qué quise finanzas? Porque habían 3 opciones. Recursos humanos, marketing y finanzas. ¿Y no te gustaba ni uno ni el otro? Recursos humanos yo pensé que era pagar nómina, que ¿Ya? ahora entiendo que no es eso, así que para la gente de recursos humanos no estoy diciendo eso. Después marketing encontraba que para que estudiar algo hay que tener talento. Y si uno no tiene el talento va a llegar igual a eso. Y lo único que encontré que era como una herramienta que yo de verdad podía aprender algo más de la universidad era finanzas. Cacha. Y yo dije, ya me voy por finanzas para aprender algo, de Ya. alguna herramienta. Y la cosa es que ahí me empecé a apartar de mis amigas, porque Ya. al final casi nadie quería finanzas. Sí, porque era es un- mucho más masculino. Exactamente. Y Por eso después es muy está- interesante tu sí. camino, muy inspirador. Y después estando, pero nunca me di cuenta. Lo Era- iba haciendo nomás. Lo iba Es haciendo un poco lo nomás. que estábamos hablando, claro. Lo iba haciendo y salió que eran más hombres, pero ahora lo veo. Antes no lo veía. Qué Antes notable. veía que eran mis amigos nomás, mis Claro, compañeros y todo. claro. Y después estando ahí, alguien me ofreció una práctica en la Interamericana, Ya. que existía en la Interamericana en la compañía de seguro. Ya. Porque yo tenía el bicho de la mesa de dinero. Ya, Y mi cacha. primera práctica fue en mesa de dinero. Uy, salvaje. Y Ahí sí yo que eres creo la única mujer. en el buy-side sí. Ya. O sea, yo me acuerdo que decían los demás, porque había mujeres en corredora, en fondos mutuos, había mujeres. Yo estaba haciendo una práctica nomás. Cuando ya los conocí después, decía, oye, hay una galla haciendo la práctica en la Interamericana, enchúfenle todo lo que tengan, enchúfenle. Pero yo era Aprovechen súper a la matea, pajarita que no la cachaba pajarita nada nueva. y no sabían Bueno, con quién se estaban metiendo. yo igual era súper como precavida, entonces no iba a tomar decisiones. Claro. Lo peor es que a mí me dejaron sola en la mesa Ya. después de 3 semanas porque me contrataron para ir, me pagaron bien, para estar como haciendo una práctica, porque tuve 3 semanas para aprender, porque la persona que estaba a cargo de la mesa se iba de luna de miel. Cacha. Imagínate lo que fue eso para ¡Ay, mí. qué increíble! O sea, fue una práctica, No, no o es la de sea- ir a sacar fotocopias. Mi práctica era invertir las carteras y Salvaje. unas carteras que podían quedar financiadas, otras carteras no. Entonces tuve que aprender. El tesorero me retaba todos los días, topío parejo. Me dejaban no había PMS, no había un sistema de información muy bueno. Entonces me dejaban todos los días una cantidad de papeles que era la cartera de inversiones de la compañía. Y después yo tenía que usar eso para reciclaje. Y me traían la nueva. Bueno, un par de veces me equivoqué y usé la misma. Y vendí 2 veces el mismo papel porque obviamente me encontraba bueno para vender y el Claro. día siguiente también lo encontraba bueno para vender. Lo bueno es que eres consistente. Era consistente. Y de repente llegaban los del vice corredores de bolsa, que había uno que era muy mal genio, ya no está, troncoso, ¿verdad? Ya. ¿Qué cagada me dejaste ahora? Me Qué insultaban. increíble. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor se quedaba apestada y yo de verdad que muy motivada. ¿Y por qué, Jenny? O sea, me produce mucha curiosidad eso, porque de verdad, o sea, una experiencia como que te tiraron a los leones. Me tiraron los leones Y al no te tiro. asustaron los leones. ¿Por qué crees que no te asustaste? Porque vi que igual podía solucionarlo de alguna manera. Ya. O sea, que tenía la escoba y me quedaba como casi con el corazón así sin palpitar. Pero de repente siempre había en la desesperación, ¡Qué genial! ya lo podía solucionar. Claro. Y después, Siempre había otro sí, día. había otro día donde lo podía hacer mejor. Ya. Y Oye, me quedaba después hasta tarde. volviste a la universidad. Volví a la universidad y me ofrecieron pega. Me dijeron cuando salí, Ya. me dijeron cuando esperamos. termines, ven para acá que nosotros te damos pega. Ya, hiciste eso. Sí, y parece que no era como de verdad, era como de buena crianza nomás. Pero yo fui nomás. Ya. ¿Y no te pensando que estaban era esperando verdad. realmente? No, o sea, hoy sí, ¿verdad que yo te lo dije? Me dijo Alfonso Ulne. Ya. Dijo, sí, ¿verdad que yo te dije eso? Bueno, ¿y en qué queréis trabajar? Yo le dije, Genial. ahora quiero trabajar en estudio porque ya hice la mesa, te quería aprender otra cosa. Ya. Y así que me puse a trabajar en estudio, pero duré 1 año nomás, porque Ya. después estaba alguien en la mesa y yo pasaba toda la tarde en la mesa, trabajando en la mesa porque me encantó la mesa.
y al final me pidieron para irme a la mesa. Me acabo de dar cuenta de una cosa, quizás nosotros estamos hablando de la mesa con total naturalidad, pero para alguien que no tiene claro. idea, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué tenés que hacer en la mesa de una compañía de seguro de vida? ¿Cuáles eran tus tareas, tus responsabilidades? Claro, la mesa de dinero que uno Cualquiera piensa que habla estamos hablando de siempre, carpintería casi, como Claro. hoy la mesa para acá, la mesa para allá. Claro, cuando uno está en finanzas y habla de las mesas de dinero, claro, no es que hay una mesa con puro dinero, no hay ni un dinero ahí. Hay plataformas en donde uno invierte los recursos que tiene la compañía. Y uno tiene que invertirlo en una compañía de seguro, hay que invertirlo dependiendo del objetivo que tiene tu empresa. Nosotros como compañía de seguros de vida, que vendemos mucha renta vitalicia, la idea es que cada vez que alguien se pensione nos pasa su plata que ha ahorrado durante toda su vida, nosotros seamos capaces de invertirlo en instrumentos de largo plazo para poder generar una pensión fija para el resto de su vida y también para sus beneficiarios que hay después. Es una responsabilidad Entonces- enorme porque entonces hay tenía el peso... riesgo de que hacer buenas inversiones, rentar bien, tienes riesgo de reinversión porque tú no sabes cuántos años tienes que pagar esa renta vitalicia, pero se la prometes para siempre. Entonces los instrumentos van venciendo, uno tiene que ir reinvirtiéndolo y a veces las tasas van cayendo, entonces tú tienes que ponerte un poquito más sofisticado en la inversión y por eso los portafolios también han ido variando. Claro. Han variado cuando yo partí con un PRC, que era el pagaré del central, Pero que pagaba muy bien. pagaba muy bien y con eso pagabas la renta vitalicia. Claro. Hoy día no te alcanza. Claro. Tienes que dar PRC, que hoy día es un BCU más algo, y después tú tienes que invertir sobre eso para que en el fondo generar este colchón que es patrimonial para poder ir dando, en el fondo, ir pagando las pensiones sin ningún riesgo para para las personas. Claro. Qué increíble. Oye, ya, y entonces duraste como un año ahí en el departamento de estudio y de ahí pasaste a Vicevida, ¿no? Sí. Y ahí hiciste todo. De ahí no volviste a salir. Estuve 8 años en realidad en Interamericana, estuve en estudio, después estuve un año en la mesa Ya. y después me fui a Vicevida. ¿Qué Pero te atrajo Vicevida era de- una compañía comparada con la Interamericana muy pequeña. Ah, mira. Era total la compañía eran 90 personas. Cacha. Estábamos en 2 pisos, como la parte más ¿Cómo- bruta. cómo ha cambiado? La parte más bruta, digo yo, no los vendedores, sino Ya. que la parte como más back. Estábamos en 2 pisos en la calle Nueva York. Ya. Y en el fondo a mí me llamaron, a la primera entrevista fui con mi mamá. Ya, pero ese es otro tema. Qué guasa, Jenny, te pasaste. Es que lo que pasa es que no quería ir a una entrevista, me pedí el día libre. Ya. Entonces, para no ir, Ah, me sentía mal. ya, Entonces, ya. como pedí el día libre, le dije a mi mamá que fuésemos a almorzar Qué y todo. genial. Y después tampoco le iba a dejar abajo, así que la subí. Ya. Le dije que me esperara ahí y todo el mundo Genial. supo que mi mamá fue conmigo a la entrevista y todo. Pero fue Buena genial. anécdota. Yo creo que nadie ha ido con la mamá a una entrevista, Claro. pero no era porque ella era mamona, sino que Ya. era porque estaba con mi mamá y como le iba a dejar abajo. Obvio. O sea, tenía que subir conmigo. Qué nomás. divertido. Entonces, fue Oye, mi personalidad rara. ¿Y qué te atrajo entonces pasar de una compañía como la que estaba y que era más grande a Vice? Porque, o sea, mi pregunta tiene 2 patas. ¿Qué te atrajo y qué hizo que no saliera ahí en los próximos 15 o 16 años que seguiste ahí? Mira, lo que me atrajo de eso es que era un proyecto de partir de cero casi. Ya. O sea, había una persona que manejaba la mesa con productos bien básicos. Nosotros no teníamos más estructura que una persona que manejaba las inversiones y una persona de back. Ya. Que esa persona de back hacía todo el informe regulatorio también. O sea, imagínate lo grande. Entonces, lo bueno era partir de cero casi, con políticas de inversión que no habían, armar todo, Genial. armar de cero todo. Era como un y- emprendimiento un con emprendimiento, espaldas, digamos. claro. Con... Y estaban muy motivados los mates, Ya. en realidad, con que esto funcionara. Ya. Y en el fondo ahí yo creo que como éramos pequeños tuvimos mucha exposición Ya. con los mates. Yo creo Ya. que eso me ha ayudado también en mi carrera, porque eres mucho más visible cuando la empresa es pequeña. Claro. Cuando la empresa es grande es mucho más difícil que te vea el dueño, pero esta empresa que era pequeña, Expost lo veo como súper bueno. O sea, para mí era entretenido de partir de cero, pero en ese momento, ahora mirando para atrás, veo que esa exposición que tuve con ellos me ha ayudado también hoy día en mi carrera como directora. Qué notable, ¿eh? Mm. Y al final, ok, eso te atrajo, quizás este proyecto más pequeño, pero en 15 años dejó de ser pequeño. Claro. ¿Qué fue lo que te hizo Es que- quedarte ahí y mantenerte? Es ¿Qué que, te mira, motivaba? llegué en el 2001 y ya empezamos a mirar con Antonio Siri, que era mi jefe, compañías para comprar, Ya, como ejercicio intelectual. ya, imagínate. Entonces mirábamos compañías chicas y las mirábamos y decíamos, esta compañía podríamos comprarla. Así que hasta que de repente llegaron algunas oportunidades Qué y genial. empezamos a hacer el ejercicio mejor. Era un Qué Excel. buena eso, porque te preparó para algo que Sí. quizás nadie Claro, te dijo. Y aprendí desde cero cómo manejar una compañía de seguro. O sea, como
el completo, porque Claro. comprar una compañía de seguro, como no teníamos equipo, era, bueno, Antonio, yo teníamos el Excel con input de gente de contabilidad, cosas, cómo se maneja este tipo de producto, cuál es el impuesto, cuándo se paga el impuesto y cuándo no. Entonces al final empezamos a y cuánto es lo que podremos vender, qué equipo necesitamos para poder vender las rentas vitalicias, cuánto más podemos crecer. Bueno, al final fue un Excel y hacíamos este ejercicio que era muy entretenido y hasta que apareció la construcción como un Dejó de target ser ejercicio, pasó a ser... y fue duro. Fue duro la experiencia, Ya. porque pasó de ser que el ejercicio era muy entretenido. Claro. Y Ahora era real, tenía Bernardo pensaba que consecuencias. teníamos una macro ahí con Ya. eso, y la verdad es que yo tenía un botón que lo pinté como macro para yo darme cuenta de que en el fondo si estaba cuadrado o no mi balance con Qué mi genial. flujo de estado resultado. Ya. Entonces le puse si estaba bien esto igual a esto, entonces Perfecto. ok, y error o no sé qué. Ya. Pero yo por entretenida lo pinté como gris, con el borde más oscuro. Entonces, Bernardo cuando iba todos los martes a la reunión donde nos juntábamos en la sala del directorio con Antonio y todo, y mirábamos una pantalla y los ejercicios, Bernardo decía, y él tiene como visión, ya, ¿qué pasa si el portafolio allá lo cambiamos un poco así? ¿Cuánto nos mejora ya? ¿Y qué pasa? De repente, oye, veamos si la macro está funcionando, y yo así, ¿qué macro? Y ahí caché el botón y yo le dije, sí, está bien. Y termina la reunión y yo le digo a Antonio, Bernardo cree que tengo una macro. ¿Y no tenéis macro? No, ¿qué es lo que es eso? ¿Está pintado un botón? No, me decía. Bueno, pero si no necesitábamos más que eso, en el fondo era un Excel Funcionaba bien para el hecho. análisis. Un Oye, ¿y Excel bien Bernardo hecho. supo alguna vez que no tenía una macro o se va a enterar ahora Le escuchando? conté alguna vez Ya. a algunas personas cercanas a él, pero no Ya. sé. Bueno, a esta altura ya la cosa salió Ya bien, pasó, así que claro, ya pasó. claro. Pero Qué sí genial. fue. Entonces, siempre Jenny, teníamos que te cosas que encuentro notable entretener. porque es que sé que me encanta lo que estáis diciendo, es un poquito como el arrojo. O sea, al final uno puede pasar mucho tiempo estudiando, planificando, esperando lo perfecto, pero no hay reemplazo para estar ahí en la trinchera. Claro. Entonces, cuando estáis ahí, tenéis que buscar soluciones nomás. Po. Bueno, y nuestra contraparte tenía a un consultor que le ayudó a hacer el modelo. Entonces nosotros Perfecto. no teníamos ni un consultor, teníamos Ya, nosotros eran nomás. ustedes. Y la contraparte tenía 600, 700 personas, nosotros éramos chicos. Entonces el consultor venía a sentarse con nosotros Qué y yo me daba salvaje. cuenta que el consultor, bueno, perdón para los consultores, pero el consultor no sabía mucho más que nosotros de compañía. O sea, en realidad Ya. nosotros sabíamos mucho más de compañía de seguro, entonces nos hacía Claro. preguntas para aprender. Ya, Entonces ahí te das cuenta de que en el fondo no estábamos mal. no estaban mal. Nosotros le hacíamos cambiar su modelo para que se diera cuenta porque a nosotros nos daba un precio menor que el de él y le veíamos cosas que él lo hacía como más, como cualquier... Y las compañías de seguros son distintas. Bueno, en el Genial. fondo, Oye, Jenny, espérate. Entonces, Vice se estaba comprando una compañía que era mucho más grande que que Vice. era la construcción. Ah, pero impresionante. Pues, y tú estar metida en la mitad de esa transacción. No, súper De entretenido. nuevo, otra experiencia en que te expusiste a algo que estaba, pero... No, y lo que me expuse después fue que Antonio me mandó a mí a cargo como gerente de inversiones chuta. por un rato Ya. de la compañía de seguro La Construcción y él se quedó en Nueva York. Imagínate. Entonces Estaba ahí éramos al como mando del un vice por buque. piso y el edificio donde está hoy día el vice Sí. es ese que era de la construcción. Providencia. De Providencia. Mira. Entonces ahí estaba la construcción y claro, al principio yo no entendía por qué nos trataban un poco mal los de la construcción. Ya. Bueno, yo entendía que nosotros éramos como los chicos que se compraban al grande y que se creen ellos. Siempre Ya, son hay un difíciles tema- los procesos de es un fusión. tema, sí. Pero nosotros tratábamos de ser como a menos, pero tenían como un golden parachute que Ya. si mientras antes lo echabas, Ah. entonces yo creo que había un poco de eso también que Había un trataban incentivo a de no- sácame porque sí. paso por caja. Entonces no lo pasé muy bien Ya. porque no fue tan transparente ese proceso Ya, que uno aprende perfecto. después como mejor hablémonos directo, Claro. que es mucho más fácil Claro. que estar con estas cosas de tratar de adivinar. Oye, qué notable. Y No, es ahí- que me estoy imaginando de ser una experiencia. ¿Cuántos años tenías ahí, Jenny? 29, 30. Pero imagínate, con 29, 30 años a cargo de una Pero- compañía de seguro de vida pero que la te habías juro comprado, que habías llegaba analizado. agotada a mi Me casa. imagino, me pero imagino. O sea, todos los días me costaba ir a trabajar, que a mí me gusta trabajar, pero me costaba porque el ánimo de un lugar que se está fusionando esa vez no nos salió tan bien, Mm. porque lo hicimos, éramos súper ignorantes en eso. O sea, no. Para ahí una primera vez, pues ahí estáis Claro. pagando el noviciado, pues esa era Estaba tu pagando el primera noviciado experiencia. Y hoy día cuando veo la fusión que está funcionando muy distinto a esta, Ah, qué como que increíble. te digo yo- La del Vice con Security. claro, o sea, en el fondo las cosas están puestas encima Ahora desde ustedes también tenían antes. consultores, ¿o no? También, porque es mucho más Claro. grande, era mucho más complicado.
Claro. Pero claro, todo el mundo se involucra igual mucho en el proceso, Sí, en el lado del vice, se involucran sí. mucho porque te obligan a estar, porque Sí, en el fondo, claro. ¿quién sabe más del negocio que tú mismo que estás encima del negocio? Exacto. Así que todo muy involucrado en el proceso, de la evaluación, de los precios, todo, o sea, súper Oye, qué involucrado. fascinante, qué fascinante. Y al final, ¿qué? ¿Pasaron 15 años y no te diste ni cuenta? No, después lo que me pasó es que, mira, dos cosas. Una es que me empecé a dar cuenta de que a mí me gustaba, no estoy de acuerdo siempre con la norma y con las Ya. leyes ni con nada. Entonces al final, Me porque creo que encanta. las normas van atrás de lo que está Es verdad, pasando. es verdad. La Entonces, regulación habitualmente está... entonces había que cambiar regulación. Entonces hicimos muchas cosas que me gustaron mucho, que por Qué tú que genial. cómo De hacer el proponer hedge normativa. nosotros antiguamente cuando comprábamos un bono afuera hacíamos puro forward del principal, Ya. uno largo y después del valor presente de los intereses cortitos. Ya. Después entendimos que habían los cross, partimos con Ya. eso, la CMF se nos fue. Bueno, Qué notable antiguamente dónde te fuiste a meter, las Jenny, porque además superdetenciones. te metí no solo en la mesa, sino que todo el mundo de derivado. Sí, pues. ¿No? Y la Que te CME y la encanta. superintendencia, entendiendo que nosotros le discutíamos que eso era cobertura y que debería estar a TIR de compra, no a mercado, estuvo como 3 meses con nosotros tratando de entender cómo hacíamos las cosas en el vice. Y bueno, Qué buena, cambió la norma. qué Y esas buena. cosas empezaron a motivar. Y yo, oye, uno puede cambiar las Mira. normas. Entonces después me metí en la asociación para empezar a Ya. ver el tema de... Me pasó una cosa muy rara, que una vez fui a una charla de la Michelle Bachelet, yo creo que fue Cuando era presidente. cuando era presidente, Ya. y estaba hablando ella de que quería fomentar de nuevo la infraestructura. Y me fascinó, Ya. porque la infraestructura era financiada por bancos nomás, Claro. porque se había acabado, había pasado la crisis subprime, y se habían acabado los monoliners, que antiguamente uno ¿Qué es un invertía en monoliner? infraestructura. Uno cuando invertía en infraestructura, Ya. que es En base del carretera, crecimiento en del país, claro, puerto, todas estas en- cosas, como la gente no creía mucho si el tráfico, por ejemplo, pensé en una carretera que el riesgo que tiene es tráfico. Claro. Si el tráfico iba a ser lo suficientemente bueno como para pagar los cupones, entonces te daba miedo y lo querías castigar mucho, entonces como para no castigarlo mucho, esta asociación público-privada también tenía a una Monoliner, que es una compañía de seguro internacional que se dedica a asegurar este tipo de infraestructura. En el fondo, Perfecto. si los flujos no alcanzan a pagar el cupón, se ponía el Monoliner. Perfecto. Pero acá la cuestión es que nunca se ocupó, porque de verdad que el flujo anduvo bien. Pero cuando fue la crisis subprime, estos monoliners quebraron. Mm. Y como quebraron, también desapareció Se frenó este el financiamiento mundo. acá. Entonces volvimos atrás a cómo se financiaban con los bancos. Entonces, como yo veía que querían fomentar de nuevo esto y nosotros ya no teníamos los monoliners, yo quedé mal en esa reunión y dije, chuta, tenemos que hacer algo para que nosotros también podamos invertir. Y empezamos a trabajar a través de los créditos sindicados, que eran muy restrictivos para los bancos para poder invitarnos. Ya. Porque le pedían estar con un 10% hasta el final, porque tenían un montón de regulación de las que al final éramos un cacho para invertir nada según O ellos. sea, los bancos preferían juntarse entre bancos que y meternos no a invitar a una nosotros. compañía de seguro Claro, de vida. pero nosotros le decíamos, nosotros tenemos el tranche de largo plazo, veamos cómo hacerlo, sí, pero tengo que quedarme hasta el final con ustedes, y yo Claro. no quiero. Entonces empezamos a ver cuáles eran las trabas y empezamos a trabajar con la CMF como el compra huevo. La CMF nos mandaba a Hacienda nos mandaba con no sé qué. Pero al final de 2 vueltas y 2 años, Qué genial. cambiamos también la norma y la suavizamos, Y, cosa que los bancos no destrabaste, invitan. claro, Sí. porque hoy día el mercado de créditos sindicados, donde los bancos invitan a compañías de seguro de vida, es muchísimo más grande, Y lo lógico, es más natural. Lo lógico que las compañías de seguro FP invirtan más y nosotros somos inversionistas Claro, de largo plazo, claro, no son los exactamente, bancos. exactamente. Le podemos dar tasa fija de largo plazo. Entonces, Exactamente. el match era perfecto. Entonces, también tuvimos que ir a Qué hablar con las genial. concesionarias para que entendieran por qué nosotros éramos un buen acompañante de los créditos. Qué y lo increíble, entendían. me Entonces, encanta. todas esas cosas, me entretuve mucho en hartas cosas. Ya, perfecto. Y entre medio tuve guagua, y uno cuando está con guagua, como que te dejan en un refrigerador. Nadie quiere, como hoy día con la ley Karim, yo creo que uno puede, pero te dejan con un refrigerador un rato, porque en el fondo está ahí, se supone que está ahí pendiente de las guaguas, pero Ya. claro, uno está pendiente de las guaguas, pero también querés que te vaya bien en tu pega. Claro. Y a veces uno quiere estar con la guagua, pero después uno tiene que tratar de partir de nuevo y meterle empuje, y yo creo que me pasó eso también. Entonces, en un momento cuando yo salí estaba más tranquila. Pero tú dije, sentiste, ya. perdona, que en ese punto que creo que también es importante, ¿tú sentiste que te frenó tu carrera tener hijos? Me frenó a no tomar decisiones. Por ejemplo, muchas veces me ofrecieron ser gerente de inversión en otro lado. Perfecto. Y yo sabía no que caíste en la tentación de... tenía la tentación, pero yo decía, chuta, tal vez no voy a poder estar como al 100% como Ya. yo podría estar, sino por el tema de los niños, porque habitualmente, en mi caso, yo llevaba al médico, yo estaba, iba a las cosas, a las reuniones, yo, al final como que y no es porque es que las mujeres no pedimos ayuda.
es súper heavy, como así como no pedimos ascender en las empresas, no pedimos oportunidades porque esperamos que nos miren y nos den las oportunidades porque nos las merecemos nomás. Los hombres piden oportunidades. Y lo mismo pasa en la casa. Yo creo que muchas veces nosotros nos autoexigimos más y no pedimos ayuda. No sé, a mí me pasaba eso, que no pedía mucha ayuda, sentía que yo podía hacerlo todo. Pero en hacerlo todo perdí algunas oportunidades tal vez. Ya. Pero expost estoy súper tranquila. O sea, leyendo hoy día la historia, ya vamos a llegar a donde está hoy día en el presente, pero no resultó mal, digamos. No resultó mal. Yo creo que siempre los caminos te pueden llevar por buen camino, Claro, igual, independiente de que puede ser más lento, más rápido. Bueno, el mío se me aceleró después, pero uno tiene que estar pendiente de que tu camino te va abriendo oportunidades y que tomarlas en el momento que estén nomás. Qué buena. Oye, Jenny, hay un tema con el que yo estoy así obsesionado, que es justamente el tema de cómo canalizar capital institucional a emprendimiento, a startup. Sí, yo sé que te encanta. Me encanta. Rayo con eso porque cuando miráis la historia como financiera de Chile de los últimos, no sé, 30, 40 años, a Chile le fue muy bien cuando tú tenías ahorro en compañía de seguro de vida o en AFP y se invertía en empresas chilenas. Entonces te quería preguntar si me podías llevar un poquito de esa época porque estando en la mesa de compañías de seguro de vida, te tocó mucha empresa chilena que te iba a presentar para colocar un bono, por ejemplo. Sí. Entonces te tenían que vender los planes de crecimiento, lo mismo para infraestructura. No necesariamente era evidente, me contabas que no estaban los monoliners, entonces tenías que tú... Cuéntame un poquito cómo fue esa época que quizá era más vibrante de un mercado de capitales local invirtiendo en Chile. Claro, que las oportunidades eran infinitas. Eran infinitas. Estaba todo por hacerse. Estaba todo por hacerse. Yo creo que el primer auge importante fue justamente infraestructura en los 90. Ya. Después en el 96 fue un cambio regulatorio importante que fue que se podía hacer la prenda de la concesión. Ya. Y eso hizo que los financiamientos bajaran de tasa, Perfecto. porque en el fondo ahora algo tenías para aprender, no era un crédito consumo, sino que era un crédito hipotecario. Claro. Como las tasas son distintas. Claro. Entonces, yo creo que eso fomentó mucho. Y la infraestructura es súper virtuosa, porque tú inviertes en infraestructura, nosotros nos permitimos invertir. La infraestructura te ayuda también para el tema de exportaciones, porque muchos de los flujos que pagan las carreteras son camiones y que se dirigen a zonas donde tienen que ir los barcos o movilizar productos de un lugar a otro. Entonces, eso produce también esta sinergia. Empleo, o sea, las concesiones y las carreteras, la infraestructura produce mucho empleo. Entonces, es como bien virtuoso ese tipo de inversión. Y crecimiento del país otra vez, o sea, en el fondo tú generas hoy día, pero también vas generando para el futuro, entonces algo que va produciendo resultados de largo plazo. Entonces era increíble hacer eso. Y después la empresa con muchas oportunidades de crecimiento también en Chile, estaba todo por hacer también, los planes llamaban mucho la atención. Ya. Y la información es muy buena, porque cuando alguien quiere emitir deuda acá en Chile, tiene un montón de regulación que hace que en el fondo una institucional que tiene que lidiar con muchos riesgos, Claro. Se le hace mucho más fácil monitorear. Perfecto. Y yo creo que el emprendedor o el emprendimiento no es que tengamos visiones distintas, es que nosotros tenemos que manejar el riesgo porque tenemos un deber fiduciario que necesita que nosotros, nuestro primer objetivo es mantener el capital. Claro. No perderlo. No perderlo. Y no necesitáis después multiplicarlo producir, por tanto, 20. porque en el fondo nuestra labor es social, o sea, nosotros vendemos pensiones. Claro. Ayúdame a profundizar ahí, Jenny, porque en el fondo, en el último tiempo en los últimos años, ha habido harta presión del mundo del ecosistema emprendedor, de startup, hacia los institucionales, hacia la AFP, hacia las compañías de seguro, de por qué no invierten más en innovación en Chile. Entonces, ayúdame a entender cuál crees tú que es la mayor como equivocación de percepción que los emprendedores tienen respecto a los institucionales. O sea, yo creo que... ¿Cómo piensan institucionales de otra manera? El institucional, o sea, que yo creo que el emprendedor cree que a nosotros no nos gusta tomar riesgos y que somos muy conservadores, pero es que... ¿Y no lo son? Pero es que no es... Hay que entender cuál es el objetivo de cada uno. Eso. O sea, el emprendedor cree en su idea. Nosotros tenemos que creer en la evidencia. Es muy distinto. Y yo encuentro que la idea del emprendedor es increíble, pero yo no puedo invertir en una idea. Tengo que invertir en algo que de verdad me ayude a proteger mi capital. Entonces no es que yo sea conservador, es que mi objetivo de inversión es distinto al objetivo de él, que él quiere que yo tenga de inversión. O sea, mi objetivo no es que a él le vaya bien y ayudarlo, ojalá,
Pero Claro. nosotros el objetivo es contra nuestros clientes, que son nuestros pensionados. Jenny, si Entonces, uno hiciera el paralelo... siempre uno puede Sorry. invertir un poco, pero no va a poder ser tan agresivo. Claro. Porque necesito métricas, necesito que midan, necesito reporte, necesito un montón de cosas que no siempre el emprendedor está dispuesto a hacerlo porque encuentra que es un cacho. Claro. ¿Y por qué tengo que dar esa información? Pero para nosotros es muy valioso porque nosotros necesitamos esa información, necesitamos métricas para poder La invertir. regulación te obliga a su La vez a ti a tener esa edad. Exactamente. Jenny, si hiciéramos el paralelo, ponte tú con esa época virtuosa de la que hablábamos, de empresas chilenas creciendo y con planes de expansión que de repente incluso salían como del negocio core, ¿qué paralelos veías? O sea, ¿qué te hacía en esa época estar confiada para invertir en equity o invertir en un bono, en infraestructura, que quizá hoy día podrían tomar los emprendedores? Mira, yo creo que falta una visión país, Ya. que en esa época yo creo que había una visión país para Ya. dónde queríamos ir, Mm. queremos crecer, queremos invertir en largo plazo, fomentemos esto, tengamos este tipo de instrumentos. Hay un fomento especial. Hoy día creo que nos hemos estado perdiendo en el corto plazo, porque claro, tenemos problemas de corto plazo, como Sí. la seguridad. Bueno, el empleo es más de largo plazo, pero la seguridad hoy día nos está carcomiendo harto de nuestro pensamiento. Y yo creo que los gobiernos tienen que empezar a pensar de nuevo en el largo plazo, así como se pensó Lagos cuando dijo la infraestructura es el motor de crecimiento y empezó a fomentar y levantar proyectos de infraestructura. Yo creo que hoy día tenemos que pensar cuál es el futuro de Chile de nuevo. Y yo creo que la infraestructura puede ser infraestructura, pero infraestructura también distinta. Para la eficiencia energética, Claro, el mundo de los agua, data centers, desalinizadoras. Claro. Entonces, yo creo que esa visión país de largo plazo que puede estar también complementada con emprendedores que están también mirando esas cosas. Interesante. O sea, y quizá un primer punto, Jenny, uno podría pensar desde el punto de vista de alguien sentado en la mesa de un institucional, que quizás te llegan oportunidades de emprendedores que están innovando, pero para ti se te hace distante de una visión país, dado que no hay una visión país. Entonces, Es que cuando hay una visión país hay seguridades distintas. claro. Por ejemplo, cuando hay visión país existen los ingresos mínimos garantizados. Por Ya. ejemplo, se fomenta de alguna manera. La visión país no Perfecto. puede ser, sí, mi visión país es esta, pero show me the ¿Con qué money. está, O sea, en el claro, fondo- que está respaldado? Claro, está bien, qué rico que lo respaldes, pero ¿qué estás haciendo para respaldarlo? O sea, yo creo que si fuese algo así, que fomenten de alguna manera beneficios tributarios, no tengo idea, Claro. estoy inventando. Estabilidad jurídica, Y la estabilidad, simplificación ni de la... siquiera quería de la- hablar de eso, pero al final el tema de la estabilidad jurídica ha estado bien Sí, lejos po. hoy día de Sí, lo que po. nosotros estábamos acostumbrados. Claro. Hoy día de verdad que la gente tiene incertidumbre si le van a cambiar las reglas del juego después Claro. de un tiempo más. O sea, lo que fue el anticipo de rentas vitalicias, yo creo que generó un dolor en el mundo institucional. Porque eso se supone que es imposible, es ilegal. No existe, claro. Es ilegal. ¿Cómo vas a porque al anticipar fin- una renta vitalicia? O sea, La renta vitalicia es como un seguro de auto. Claro. O sea, el seguro de auto tú lo pagas, pero no puedo después devolverte el seguro. Si Claro. al final es un seguro. claro. Yo te ayudo cuando se te eche a perder Eso el generó auto. mucha incertidumbre Muchísimo, porque para llegar a eso es que hay también ignorancia de cómo funciona, claro. de los legisladores. Po. Claro. Pero no de la CMF, no de pensiones, sino que de la gente que está haciendo normas en el país, que tú dices, chuta, estamos perdidos. Mm. Sí, yo creo que o sea, no sé, yo creo que la calidad de las personas que habían antes, no sé si ahora lo hacen conscientemente como que no se entiende o de verdad no entienden lo que están legislando, no tengo idea, pero antiguamente uno sentía como mucho más respaldo, la gente que estaba ahí estaba muy preparada, entendía perfectamente cómo funcionaba cada una de las instituciones. Entonces, hoy día siento que hay una lejanía con respecto a la verdad y las instituciones muy endemonizadas, que es muy dañino para la sociedad. Oye, Jenny, si yo te empujara un poquito a meterte en política y, por ejemplo, esto que estamos hablando del tema de la preparación o el desconocimiento de cómo funcionan ciertas instituciones del mercado financiero, ¿qué le podrías proponer tú al mundo político que ayudaría a cerrar esta brecha entre quienes gestionan capital institucional y emprendedores? ¿Se te ocurre algo que podría ayudarte a ti a tener la certeza para poder, como hablábamos antes, invertir en algo que, obvio, haya un proyecto país, pero los emprendedores que estén asociados a ese proyecto país puedan recibir capital institucional? Es que yo creo que la asociación público-privada que se hizo para la infraestructura originalmente funcionó perfecto. Ya, o sea, ahí no hay hay un para buen qué, no hay para caso qué de inventar estudio. la rueda. Yo creo que la asociación público-privada con buenos incentivos, si es que están alineados con el objetivo país,
debería funcionar perfectamente y podría fomentar ahí el tema de la inversión en temas más innovadores y no vernos tan como conservadores como dicen. Nosotros de verdad creo que no somos conservadores, nosotros gestionamos riesgo todo el día Claro, y los tenemos que gestionar porque nuestra visión es de largo plazo. claro. Entonces, gestión de riesgo a veces no nos permite entrar a ciertos riesgos que tal vez uno sienta que es que no podemos nomás. Claro, lo que hablábamos antes, que el institucional de alguna manera su primera prioridad es la preservación del capital y ojalá obtener un retorno sobre eso. Pero no necesita hacer grandes apuestas para que esto rente en el corto plazo un montón, porque tú tienes que pagar una pensión de largo plazo. Exactamente. Oye, Jenny, y volviendo a tu carrera, yo te hacía esa pregunta, ya pasaste 15 o 16 años en la mesa del vice. ¿Qué pasó después? Porque te saliste. Mira, yo renuncié como en abril del año 2017 Ya, y no lo podían creer. Pero Ya. yo lo venía pensando hace 2 años. Hace 2 años que estaba pensando en que yo sentía que no estaba tan feliz con mi trabajo, pero porque para mí habían otras cosas que eran también importantes y no tenía tiempo. Y me gustaba mucho más, me motivaba mucho más cambios normativos para la industria que estar preocupada del Standard & Poor's o cómo cerró Asia. ya, Como que ya sentía que uno tiene que vibrar con lo que hace. Sentía que eso no me estaba haciendo vibrar. Ya. Me hacía vibrar otras cosas, como temas más país, y yo sentía que era más estratégico, mucho más estratégico. Y yo, qué ganas de meterme en algo más estratégico. Como que eso yo decía yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí empecé a seguir un par de directoras y directores. Claro, yo decía, ¿cómo habrán llegado ahí? Entonces las perseguía en LinkedIn, ya. el diario, las googleaba y todo. Bueno, mira, y justamente se empezó a hablar de mujeres en directorio. Y también sentía que no estaba tan vieja en el sentido de que si no me funcionaba podía volver. Ya, Y que mi familia todavía podía solventarse sin mi sueldo ya. en ese momento, porque no tenía un marido jubilado ni nada, sino que en el fondo estaba activo. Y así como mi vida fue estrategia de inversiones, esto era mi estrategia personal. Qué buen approach. Entonces, uno aprende también de la vida estas cosas. Entonces yo dije, mira, yo creo que puede ser el momento. Se está hablando de mujer en directorio, hay tantas mujeres tan inteligentes. Entonces yo decía, chuta, mientras más me demoro en salir a ofrecerme, más mujeres inteligentes van a llegar, más oferta va a haber y la demanda es escasa. Claro. Entonces dije, ya, tengo que pensar en eso. Esa fue una. 2, que mi familia se podía manejar sola sin mi sueldo. 3, que tenía una edad suficiente como para, yo pensaba, con confianza, Me no sé si encanta hubiese eso. pasado, que si yo lo intentaba 2 años, podía llegar con la cola entre las piernas a decirle que en esa época a Sergio Valle, que le fui a renunciar a él, que era el gerente general, Sergio, no me funcionó. ¿Qué querés que haga? Hago lo que tú queráis acá en la pega, dame una pega en la Te que habrían sea. mandado de nuevo con esposas con el maletín al subterráneo. Seguramente a un rato tenía que aguantar el bullying y todo, pero yo Pero estáis dispuesta estaba a... dispuesta al bullying. Qué buena. Y 3, y lo 4, es que yo sentía que acercarme a un headhunter con la edad que tenía, dejando una pega que me pagaban bien, me dejaba en mejor posición que haber esperado jubilar Ya. y decir no tengo nada más que hacer que ser directora. Es que yo de verdad quiero ser directora a pesar de que tal vez voy a ganar menos como directora. De verdad quería hacer esto, no por ego, era porque quería una pega Qué en donde ver jugada. un tema más estratégico. Y bueno, Me encanta porque tomaste riesgo. O sea, tomé riesgos, asumió, los calculé, dije, doy, y fui, y bueno, no me creyeron que no me iba a la competencia al Ya. principio, y me dijeron que me podía ir a fin de año. ya. Bueno, y me tuve que esperar todos esos meses sabiendo que me iba a ir. No le podía contar a nadie todavía para que no pensaran que era algo raro, no sé por qué. Tenía que esperar un tiempo y claro, fui dejando todo preparado, todo lo que hacía al Los equipo. traspasos. Y, claro, y de a poco le fui contando al equipo Ya. y así. Ya. Y así fue mi jugada, la verdad. No Bien jugada, bien lanzada, jugada, Jenny. pero pensaba, creo yo, que tenía esos 4 puntos sí, que, sí. que yo creo que yo se lo compartí a otras mujeres que han querido y otros hombres también, pero que al hombre les cuesta mucho más tomar una decisión así tan anticipada. Se lo he contado a otras mujeres por si acaso, porque creo que uno tiene que tener como una visión estratégica también de
de tu futuro laboral, que a veces no funciona como uno lo cree, Claro. pero a veces te abre otros caminos. Pero Claro. no hay que quedar paralizado porque, ay, si no me funciona, no me puedo paralizar. Claro. Hay que darle nomás. Y bueno, si no ¿Y cómo te funciona- resultó a ti la apuesta? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Te salió algún directorio? ¿Fue difícil? Lo primero que me pasó es que, bueno, yo además quería trabajar en una fundación. Quería Ya. dar tiempo mío a alguna fundación o de cáncer, que en mi familia siempre hubo cáncer. Mi mamá murió de cáncer, tuvo cáncer cuando yo estaba chica y un montón de cosas ahí. Casi nos repartieron al principio y mi vida hubiese sido muy distinta, me hubiesen repartido. Y después mi mamá murió de cáncer cuando ya estaba más grande, obviamente. Eh, y también me costó mucho tener hijos, entonces yo decía, quiero estar en una fundación donde sea para niños, que en el fondo en adopción, o el cáncer, que son como las dos cosas que a mí, por mi historia, me motivaban, porque Cacha. uno cuando entra a una de estas tiene que tener como un propósito y de verdad que te Sí. mueva el propósito, si no, es como, no sirve. Yo cacho que para mí era súper importante que el propósito me moviera, y eran los dos propósitos que me movían. Y ahí conocí a Vicente Monge en diciembre de ese año y estuvimos conversando 3 horas. Le conté que el libro del Avérito aparecía mucha gente que yo conocía, aparecía en la iglesia donde yo iba cuando estaba chica y todo, y tuvimos como un feeling, Qué genial. hicimos muy buen match, yo creo, con todas cosas. Él me dijo, yo quiero que tú me ayudes. Fue Que muy Vicente ya amoroso. estaba en la fundación donde entraste. Ya la estaba creando, pero todavía no tenía el edificio. Ya, ¿y Vicente estaba en Bicet o todavía no? Estaba en Vice en el banco y yo no lo conocía. Ya no, yo pero no estaba lo en conocíais. Vicevía. Perfecto. Pero llegué a él no por el banco ni por nada, Claro. llegué por una amiga de otro lado Qué que me divertido. dijo, oye, te voy a presentar a alguien, y me Ya. pasó un libro, léetelo y cuéntame. Yo Ya. leí el libro y dije, yo quiero conocerlo, y ahí era Qué Vicente genial. Monge y todo. Entonces partí eso fue lo primero, así que ocupé mi Ya. tiempo, estaba feliz, volví loco ese verano a Me Vicente encanta saber la Monge. historia de por qué una vez al año me llega por WhatsApp la colecta y ahí está ahí, oye, porfa, participa y Claro, a mí reenvíala. no me cuesta pedir para otro. No me da vergüenza, así Me que te va a encanta. seguir llegando ese mensaje No, todos los años. cuenta con eso, Yo sé cuenta con que eso, Jenny, cuento pero me contigo. encanta conocer la historia detrás. Claro, y Ya, o sea, partiste en eso. sí, lo volví loco en enero y febrero a Vicente porque no tenía nada más que hacer. Entonces, como Ya. que, oye, y esto, y lo otro. Ya, pobre Vicente. Y lo otro, entonces al final estaba feliz con esa fundación. Y en el verano me pasaron 2 cosas. Una, que se fue, creo que fue la Gabriela Clio que hacía clase en el S y quedaron sin profesora de renta fija en el S, en el máster de finanzas. Y me dijeron que sabían que yo sabía de renta fija y todo, si quería hacer clases. Algo cachai, Nunca había, algo nunca cachai había hecho después clases. de- Po. ya. La primera vez que hice clases lo hice pésimo. Pero ahora Ya, lo pero hago venías bien. con todo el bagaje, o sea, con... Sí, pero hablaba con la técnico, experiencia, claro. cosas que a nadie le interesaba. Claro, no tenías la parte pedagógica, No, sí la práctica. Sí, la práctica. Entonces lo hice muy mal al principio, nadie me entendía nada y aparte que hablo rápido. Entonces, Bueno, fue tu escuela también para los leones, ¿ah? Es como esa práctica que te tiraron a los terrible, leones. Pero bueno, ahí aprendí a hacer clases Ya. también. Entonces fue como un año de aprendizajes. Qué bacán. Y estaba en una verdurería, ¿Ya? en Lo Curro, se llama Verdurería Lo Curro, Ya. no Lo Curro, sino que Luis Pasteur. Y estaba comprando y veo a Jaime Lavarra. Ya. Entonces lo saludo y me dice, oye Jenny, pero ¿qué onda? ¿Te fuiste del vice? Supe que te había ido. Le dije, sí. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque quiero ser directora. Carepalo. Me encanta. Y me dijo, de verdad. Pero yo pensando, no pidiéndole a él, sino que pensando claro. en la AFP. No, y tú estabas tan enfocada en eso que... Claro, se lo Lo dije, transmití, claro. pero pensando en la AFP. Es que te juro que no se me ocurrió lo otro que me dijo. Él me dijo, pero si nosotros los fondos también Claro, porque llevamos por el directores. fondo Small Cap, que tiene participaciones relevantes en empresas, también le Exacto. toca, o al menos junto con otros fondos, nombrar directores. Cacha, Claro. qué notable. Y ahí... ahí lo Imagínate, que Jenny, hice- sorry, o sea, imagínate hubieras tratado de planificar eso. No. ¿Cuándo te ibas a encontrar con Jaime en una comprando verdulería? tomate, Iba- comprando sandía, o sea... Tal cual, no, tal cual. no. Qué Y- notable, qué increíble cómo son los caminos Es heavy. Pero ahí están las oportunidades que uno Ahí tiene que están. estar pendiente. Po. Entonces pendientes me dice... y podría haberle dicho, no, aquí comprando sandía, ¿cachai? Claro. ¿Con qué estáis no...? Claro. Entonces me dice, mira Jenny, nosotros también llevamos gente a los directorios, así que tú busca, y era una tarea no menor, en qué compañías hay que cambiar directores este abril. 2, busca dónde tenemos nosotros como compas. Y dime en cuál de esas te gustaría participar y por qué, y tenemos una reunión Qué genial. O Y sea, te ahí- mando con tarea... con tarea. Y ahí yo le pedí ayuda a Carlos Sepúlveda. Ya.
Carlos, ayúdame a ver cuáles son las compañías que tienen compras y no sé qué, porque Qué claro, grande, ya no Carlos. tengo Bloomberg en mi casa, no tengo nada. Ya, y el súper buen amoroso me Es lo ayudó, máximo, me Carlos. mandó toda la información con todo el equipo, y ahí empecé a buscar quiénes se renovaban, quién no, Qué qué empresa, y ahí buena. encontré a Pascor y dije, ya, esta me tinca, Perfecto. como sector inmobiliario, yo había Claro. financiado inmobiliaria, entonces dije, esto me tinca, y me junté con Jaime después y me dijo, ya, Presentaste como tu caso, digamos. me presenté mi caso y por qué yo era una buena candidata, Qué notable. y Jaime me creyó y me llevó. Me llevó después otras cosas más, pero en el fondo él fue el que dio el puntapié inicial Perfecto. para que yo... Y con eso rompiste en los directorios, o sea... Claro, primer directorio, Y que es muy ahí... público también, porque se anuncia en el fondo, termináis la junta El y... primer directorio, el miedo que uno tiene. ¿Cómo fue ese primer directorio? A ver. Fue terrible. ¿Por qué, Jenny? Porque no sabía ¿Síndrome del exactamente cómo me impostor? iba. Exactamente. Ya. Te- ¿Qué hago yo acá? ¿Qué voy a ¿Qué opinar? qué iban a decir de mí? Todos ellos se conocen, nadie me conoce, yo soy del sector financiero, pero no sé qué. No, te juro que yo llamando a Claudio, mi marido, Claudio en viaje no me contestaba. Yo camino para allá. ¿A quién llamo? A mi cuñado, Mario. A Chamorro. Ya. Entonces le digo, Mario, voy al director y me dice, ya, pero ¿quién está? Tal, tal. No, pero son muy amorosos y que no sé qué. Y le digo, ya, pero Relájate. ya, me tuve que relajar. Ya, y Qué después genial. ya llegué ahí, vi que la gente es normal. En el sentido, no normal, son todos inteligentes y todo, pero en el fondo la gente... No era la expectativa que tú tenías. Además, probablemente tú con tu bagaje y con esta idea de meterte en cosas más estratégicas, estoy seguro que llegaste pero preparadísima y tenías O pero sea, al menos muchísimo que sabía el aportar. sector inmobiliario. Sí, po. Sabía el sector inmobiliario, claro, pero uno independiente. Sí, entonces pero no- además, si uno piensa el sector inmobiliario que es de ladrillo y requiere mucho capital, Sí. tú venís del mundo del capital, Claro, entonces uno, tenías ahí uno un muy batallaba buen al match. principio en, oye, ¿por qué no financiamos más de largo plazo? El duration de los terrenos es mayor que esto, ya, pero Ya. eso cuesta un poco. Traías Pero tu mentalidad calce, digamos. claro, ¿ah? mentalidad calce venía todo el rato, pero Qué claro. buena. Pero fue súper entretenido. Y después ese mismo año, o sea, ese año estaba con la fundación súper ocupada, estaba haciendo clase, haciéndolo mal, pero haciendo clase. Ay, Jenny. Partí con el directorio de Pascorp y después aparece Piñera 2 y me llaman del gobierno para que sea directora de una empresa estatal que es Puerto San Vicente Talcahuano. Perfecto. Entonces, el primer año partí con muchas cosas al Qué tiro. buena. Y sí me pidieron que fuese la presidenta del comité de auditoría, Ya. que en el fondo como de las personas que iban a estar en el directorio yo era la que sabía más de finanzas. Habían abogados que sabían muchísimo, pero yo de finanzas era la que más preparada estaba para eso, entonces me hice cargo de la parte, entonces aprendí mucho también ahí de gobiernos corporativos, Qué buena. porque lo tienen bien analizado en el gobierno. Tienen Ya. tienen un libro que se llama El Código, que en el fondo te lo dan y uno se lee y está el paso a paso que hacer en cada comité, cómo se ¿En hace. serio? Te Hay juro que como un es- manual de vuelo, ¿ah? Para que no estés solo. Claro, y Ay, yo ay. me lo leí, lo tenía Con rayado. lo matea que heriste. Claro. O sea, a nosotros nos mandaron Qué un link, genial. pero yo me conseguí el libro Ya. y lo rayé entero, con papelitos de todos los colores. No, mira, número uno, la pregunta, ya, auditor externo, ¿te sentiste totalmente independiente? Sí. Ya, perfecto. Pregunta así como básica. Qué como, genial. todo el set de preguntas. Oye, Jenny, y en este proceso, ¿qué tan importante fue crearte un cierto momentum? Me gustó lo de la fundación porque de un lado te ayudaba a cumplir quizá un propósito, ahora que salíais del día a día en una pega, teníais tiempo para algo así, pero también te construyó un poquito un momentum quizás, ¿o no? ¿Pero a qué te refieres con eso? Pienso que siempre es desafiante cuando uno sale de una pega, quedarse un tiempo sin pega y Ah. es como que uno se va borrando un poquito, ¿no es Claro. cierto? La memoria de todos es frágil, entonces cuando a tus contrapartes les tocaba interactuar contigo en Vicevida, era, oye, ¿a quién llamáis? Llámate a la Jenny. Ya. Ahora era, chuta, llámate al reemplazo a la Jenny. Claro. Eh, Y uno ya empieza a desaparecer. Uno empieza a desaparecer No, y totalmente. es terrible porque ya no eres nadie. Exacto. No te invitan a nada. No te invitan a nada. A nada, o sea, ya... A nada. No. Entonces, en eso también es importante como, si no hubierais tomado lo de la fundación, si no hubierais estado como molestando, como tú decías, a Vicente Monge ese verano, también quizás habríais perdido, me refiero a momentum de estar haciendo cosas, ¿o no? Sí, yo creo que Estar en es contacto, importante como hacer cosas. Hacer cosas y cuando tú que... Este tema de la fundación yo creo que era como mi colchón también, porque aparte que me encanta... Tu colchón como emocional. Emocional. No sentir que estoy haciendo nada. Claro. Estoy haciendo algo y algo lindo. O sea, para mí Claro. era un propósito Claro, te precioso. movía. Entonces, yo creo que hay que buscar siempre algo que te siga moviendo, porque si no uno se empieza a deprimir. Sí, po. Y si no te funciona algo, y aparte que uno de repente es obtuso, que quiere ser directora y de repente, pucha, hay tantas cosas más que uno puede hacer. Mm.
los directores pueden llegar. Pero también puede hacer tantas otras cosas. Uno tiene un montón de habilidades que uno no cree que tiene. O sea, yo nunca pensé que iba a ser buena profesora y de verdad que hoy día me evalúan muy bien los Qué alumnos. bacán. Y es más, muchas veces las alumnas me piden, siempre, me piden después seguir en contacto y van a mi casa a tomarse un cafecito y me cuentan de su historia laboral y Qué les buena. ayudo a, por ejemplo, que tengo un tema con esta persona o no me ven en la compañía, ¿qué puedo hacer? Entonces, como que se inspiran un poco porque yo soy como normal, o sea, en el sentido que soy una Jennifer Soto, no soy nada de una familia, soy como que ven que alguien normal pueda llegar a tener una carrera que se ve de afuera como exitosa y tal vez puede ser exitosa, que uno siempre como que siente que en el fondo no sé, como que yo creo que la humildad es súper importante y la verdad que me Estoy cuesta. logrado combinar eso, me Es encanta que porque yo tenía una carrera súper exitosa, pero además eres súper aterrizada con los pies en la tierra. sí, o sea, es que yo nunca me voy a creer el cuento y espero nunca creerme el cuento, porque Oye. tampoco siento de quién me voy a creer el cuento si no es tan increíble tampoco todo lo que. No, yo creo que sí. Mirándolo Pero, acá, tu claro, carrera ha sido pero extraordinaria, Jenny. Y déjame preguntarte una cosa, porque yo, ponte tú, uno de los desafíos que tengo en el podcast es cómo entrevistar más mujeres. Hay mujeres con historias como la tuya, fascinante, y habitualmente me rechazan la invitación a una tasa que en los hombres no veo. De hecho, en los hombres, no sé, creo que habrán 2 personas que me han dicho que no, como no les interesa o por la razón que sea. claro. Las mujeres te diría que voy en 10 rechazos. Y habitualmente la respuesta es como, pucha, es que no tengo tiempo, estoy enfocado en otras cosas, pucha, no calza bien con cosas que estoy evaluando ahora. Entonces, ¿por qué creéis que puede ser eso? Y me encanta lo que estabas mencionando, como de dar consejos. ¿Qué consejo le podéis dar a mujeres o como para creerse el cuento, lanzarse, Yo tomar creo los que- espacios? Yo creo que un poco, porque independiente que no es el foco que tú quieres tener hoy día, no sé qué, pero qué entretenido tener una conversación. O sea, ya parte por eso. Ahora, yo también te dije, ¿qué puedo aportarte Tú yo? también arrugaste al principio, Jenny. Y tú Estaba me ahí. dijiste, pero sí, tú tienes mucho que hablar, pero listo, ok, Claro. listo. Tú tuviste Pero, un minuto de duda, pero después te convenciste. porque al final, yo creo que uno tiene que atreverse nomás a hacer las cosas. Y las mujeres siempre, yo lo que digo, uno trabaja en perfeccionalizarse antes de mostrarse. Y los hombres se muestran mientras están logrando la perfección, que al final nunca llega a la No perfección. existe, claro. Entonces, nunca uno está preparado. Claro. Entonces, yo creo que las mujeres somos mucho más tímidas, incluso para esto, porque sentimos que no estamos preparadas para una conversación. ¿Qué voy a aportar? ¿Qué voy a decir? ¿Y por qué? No sé, me puede salir mal. Y los hombres no, pues se tiran más a la piscina nomás. O sea, yo de las veces que tuve gente que me pedía aumento de sueldo, la mayoría de las veces era, bueno, que en finanzas también trabajan pocas mujeres, pero los hombres son mucho más de pedir aumento de sueldo y cuando tú le preguntas por qué, no es porque lo hago mejor, sino que porque tengo una familia, tengo responsabilidades, porque el de allá también está creciendo y yo también que tengo que crecer. Y las mujeres estamos esperando que nos vean, que hacemos bien la pega y dado eso que nos den oportunidades. En vez de uno golpear también, oye, es aquí, yo creo que me merezco una oportunidad en esto. Y yo eso no lo hice tanto antes. Yo hoy día creo que No pedía ahí cosas, no pedía espacio. no pedía aumento de sueldo, no pedía más espacio. Si había un cargo que me gustaba, Esperáis como que ojalá te lo ofrecieran. claro. Y después cuando se lo ofrecían a otra persona, yo, ¿por qué a él? Claro. ¿Me Y entiendes? quizás quien tomó la decisión no tenía idea que te interesaba. Pero me pasó que después cuando yo hablé con Sergio le dije que yo quería ese cargo. El gerente general de la mutuaria. Yo quería ese cargo y me dice, pero Jenny, ¿cómo no me dijiste? Claro. O sea, nunca pensamos que estabas interesada porque tienes niños. ¿Me Cacha. entiendes? Entonces como hay como un sesgo también. Entonces uno también tiene que ayudar a que ese sesgo se vaya eliminando. ¿Cómo lograste superar eso, Jenny? Porque, no sé, estaba pensando en lo que decís de ir a hacer clase. Yo creo que nadie hace clases la primera vez bien. Sí, nadie lo hace bien. Es Pero, muy difícil. pero uno también puede decir, no voy a tomar ese desafío ahora porque me va a salir mal. ¿Cachai? yo creo que Tú uno- fuiste y te expusiste. Sí. Y Yo quizás creo tu que primera uno- clase fue mala, pero después y ahora Claro, estás súper bien el evaluada. segundo año lo hice bien, no excelente, pero lo hice bien, el primer año lo hice pésimo y ya después el tercero salía como de las mejores evaluadas, entonces con súper buenos comentarios y lindos comentarios, la verdad, de los alumnos. Yo creo que uno tiene que atreverse nomás, y yo a veces me obligo a hacer cosas que no tengo idea, como hoy día el Pilar Ahorro, porque aprovecho Claro. a aprender. Aprendí Ya- sobre ya la marcha. Aprendo porque me obligo a Mm. tener que meterme en un tema que yo no conozco mucho y a conocer gente que antes no conocía. Claro. Entonces es muy entretenido.
es virtuoso Me encanta. atreverse. Total. Oye, estoy súper disperso en la conversa porque estábamos importa, hablando de no los importa. directorios. Es que yo soy disperso también. Genial, ya. Ojalá que quienes lo vean puedan seguir algún hilo. Pero me encanta porque tú en algún minuto llegaste al directorio de Confuturo. Sí, Y eso también para ti marcó como una vuelta a la industria financiera. sí. Porque los otros en los que estabas ahí, tú ibas a aportar como la única financiera, por así decirlo. Claro. Aquí entraste un directorio en la industria financiera. ¿Cómo, Sí. cómo fue la experiencia en Confuturo? Fue increíble, porque yo creo que con Futuro, o sea, gracias a con Futuro se me abrieron las puertas para lo que estoy hoy día. Ya, Yo creo. Mira, Pablo González me dio la oportunidad ahí. ya. Me llamaron y me llevaron a una entrevista para hacer el filtro a ver si la persona que yo conozco, en el fondo por mí, si está loca o no, porque la conozco así nomás. Entonces me mandaron la entrevista y toda la cosa. Y fue desafiante, porque al final lo que ocurre es que uno termina siendo director de una empresa en donde la gente que va al directorio a exponer eran tus pares. Igual incómodo para tus pares. Y eso también fue complejo. O sea, ¿Eso te constaba, Jenny, o era quizá algo que tú tenías ahí? yo sabía, Ok, por comentarios. te constaba, perfecto. Sí, pero es normal. Obvio. Tampoco lo voy a tomar yo. O sea, en el fondo es súper normal. Somos humanos. Sí, Entonces, a cualquiera le pasaría de que alguien que era tu par, o a veces incluso no era tu par, era más abajo, de repente llegué como directora. Es difícil. Mm, Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Y también yo creo que se daban cuenta que yo tampoco llegaba con la postura de que yo ahora sé más que tú. Un director no sabe más que la persona que está haciendo la pega abajo. Tal vez el director lo que aprende es hacer las preguntas correctas, a ser más estratégico, a tratar de adelantarse, porque uno cuando está en el día a día cuesta mucho adelantarse o estar mirando otras cosas. claro. El director tiene ese tiempo también de mirar tantas cosas distintas que te puedes involucrar estando en los directorios, porque tienes más tiempo de involucrarte en más cosas que puedes aportar también ahí. Entonces yo creo que cuando se dan cuenta que uno va con humildad a tratar de aprender sobre la marcha, porque uno no sabe ser un buen director hasta muchos años después, y uno entiende, oye, esa persona llegó a ser un buen director. Yo espero que algún día yo pueda decir que alguien diga, oye, ella llegó a ser, le costó al Así como las principio, clases. llegó a ser una buena Me directora, encanta. que eso yo sé que estoy en el proceso de aprender. Y Qué buena, ¿eh? sí, Qué buena ese approach, porque me acuerdo cuando te fuiste de Confuturo, o sea, quizás al complejo. principio hubo cierta reticencia, pero cuando te fuiste te echaban mucho de menos. Porque lograste ganarte un espero. espacio y ser un aporte. Ojalá que me echaran de menos. Claro, al principio fue duro porque me fui a la competencia, que era mi casa. Pero era tu casa. ¿Cómo fue eso? Fue difícil porque uno no puede dar tiempo a la empresa cuando uno dice, oye, voy a dejar este directorio porque me dieron esta otra oportunidad Claro, que tal ese sería vez el mundo perfecto. puede ser de largo plazo o puede ser que no, porque ahora con la fusión, pero bueno, las cosas pasan lo que tiene que pasar nomás. Entonces, decirle esto a una persona que me dio una tremenda oportunidad, como... ¿Cómo te pilló ese llamado? Porque me imagino haber sido una sorpresa. No te imaginabas volver a tu casa a Fue súper vice. extraño porque me llamó primero Juan Eduardo Correa. Ya. Y yo estaba saliendo de la fundación y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, qué entretenido que me llame. Me dijo, oye, tú sabes que tenemos edificios nuevos para que te vengas a dar una vuelta, a conocerlo. Y yo, qué amoroso que se le ocurra que yo vaya a conocer el edificio nuevo. Y yo le dije, ya, pero sí, claro, voy a ir un día a conocerlo. Sí, vente para que tomemos un café, para proponerte algo. Y yo así como conocer el edificio nuevo, no sé qué. Y entonces ahí empecé a sospechar un poco porque era como que me iba a invitar a conocer el edificio nuevo y todo. Y ahí estuvimos hablando por teléfono y le dije, pero es que ahora no puedo ni nada. Me dijo, ya, pero mira. Y ahí me contó de que en el fondo querían que volviera como el directorio. Y me dijo, pero ¿cómo? Nosotros queremos ofrecerte el Vicevida también y el Banco Vice y Vicecorp, o sea, los tres. Increíble. Yo así no lo podía creer, o sea, y yo de verdad, pero le dije, pero Bernardo, ¿sabes lo que me estás contando? Bernardo Mate, para los que no saben de qué estoy hablando. Claro. Siempre he hablado de Bernardo y no he dicho que es Bernardo Sí, Mate. pues sí. Ha Claro. sido parte de esta conversa que Sí. me encanta. Está muy natural, Jenny. Y, Después vamos a tener que poner subtítulos y notas al Bernardo pie. Mate. Claro, claro. y me dice, sí, obviamente que sabe, está conversado con él. Y, pero es que yo tengo que hablar con Futuro y tú me dices eso y después sale como que en realidad no. Me dijo, bueno, le voy a decir que te llame. Así que si ves un número que no conoces, es Bernardo. Y yo así como,
Oh, repente- qué difícil. Yo no contesto ni un número que no conozco, pero Claro. de mañoso. Pero claro, y Porque cuando- siempre es como renueva tu plan o no sé Claro. qué, o paga en cuota el avance de no sé qué. como París y que yo creo que fue un 800 que Yo también lo creo, llamó el elijo, WOM y él elijo, dijo sí. que en inglés todo ya. Eso lo borran. Fue genial. Ahí vamos a ver si queda o no, Jenny, ¿ya? Lo vamos a dejar al final en el Oye, backstage. Qué entonces me divertido. llama por teléfono un número Ya. que no conozco y yo así que nervio. Hola, ¿cómo estás? Jennifer, habla Bernardo. Y yo, Bernardo, ¿cómo estás? Y me dijo, sí, bueno, y me dijo Juane le dice él, yo nunca he podido decirle Juan Eduardo, le digo yo. Me dice Juane que no queréis, que te estamos llamando de vuelta y todo. Y esto es como los equipos de fútbol, va a tener que entender con futuro que en el fondo estás en préstamo nomás, po, Ya. y ahora tenés que volver a tu casa. Y yo así como, chuta, le dije, va a estar difícil porque yo lo tengo con tanto cariño y toda la cuestión, y fue difícil. Claro, y uno no puede avisar si Pablo, mira, perdón, que me ofrecieron esto, y no le puedo dar tiempo porque es súper feo que yo le hubiese dicho ya, de aquí a tantos Claro, meses, porque en el claro. fondo estoy en dos partes en el fondo, no Claro, puedo. Sí. Entonces tuve que, al principio pensé lo que me propuso de que como que esperara un poco, pero después dije, ya sé que me voy a ir para allá, como yo creo que por gobierno corporativo tenía que renunciar y esa renuncia es dura, Sí, porque es de un día para otro renuncias. claro. Y te habían dado como una cierta confianza, tú te habías ganado un espacio en el directorio que era importante. Claro, y fue tremenda oportunidad. O sea, en el fondo, estar en Confuturo, compañía enorme, y la gente, o sea, el gobierno corporativo, muy bueno. O sea, las directores de Confuturo, muy buen nivel. O sea, yo aprendí un montón con ellos. Yo también pretendo ojalá yo haberle aportado algo, pues yo aprendí harto con ellos. Entonces era compleja, bueno, uno a veces tiene que hacer esas llamadas complicadas Sí, también. pues, y pues, nunca, esos casos nunca son perfectos, además. Nunca O sea, son siempre, perfectos. siempre Y- son tiempos menos desafiantes. ¿Y cómo fue tu llegada a Vice? ¿Cómo te De nuevo sentiste me volviendo a tocó- tu casa? Sí, pero de nuevo pasa lo mismo. Gente que tuvo, era el paro abajo, Claro. te llega siendo directora, de nuevo. Pero ya estaba acostumbrada, ya lo había Ya te habías vivido fogueado, ya. y claro, gente que fue a hablar, como y yo qué pasa conmigo. Ya. Yo sé que hubo esas conversaciones con los demás, pero claro, después la gente se da cuenta que uno no viene A poner el pie encima. al revés. Yo lo veo como que es una oportunidad, que si a mí me pasó esto, que se puede lograr que un ejecutivo llegue a un directorio del grupo Mate. Yo creo que eso Debería ser inspiración para era otro. una inspiración para otro. Yo lo vi más como eso. Yo creo que hay mucha gente que lo vio así y que lo vio como contenta, y hoy día yo creo que la gente ya lo aceptó y está tranquila y ahora también trabajando para hacer una puerta. Ahora con la fusión uno nunca sabe lo que pasa. Volvía con futuro, quizás, Jenny. No sé si, si me abren las puertas tan fácilmente. Yo espero quedarme en el vice más tiempo, pero bueno, las cosas pueden cambiar y mira, yo estoy acostumbrada a que si las cosas pasan por algo. Y Me al encanta final, esa apertura, esa filosofía. siempre voy a encontrar más cosas para hacer, Mm, siempre. mm. Porque me encanta hacer como cosas distintas. No, y parte de ti, nace de ti, o sea, Sí. qué genial. Oye, Jenny, te quería llevar para otro lado, porque ya comentaste algo de tu rol en esa fundación, pero y hablaste de que hay tenido antecedentes de cáncer en tu Sí. familia, pero tú también tuviste cáncer. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Fue... ¿Cómo te enteraste? Me enteré porque yo me hacía un control, un chequeo todos los Ya. años, que yo siempre digo a mi amiga, hace el chequeo todos los años, y ese año el doctor me dijo, hagamos una resonancia magnética, como yo tengo antecedentes, cada 5 años hagamos una resonancia magnética en vez del el control típico, Ya. que era mamografía y ecotomografía. Y ecografía. Y el tema es que salió la resonancia, me fui, y muy raro porque yo soy claustrofóbica. Ya, qué difícil. Entonces la resonancia está ahí metida en un cuestión, Claro. ahí un hoyo ahí en mucho rato. Entonces yo había pedido anestesia, pero cuando llegué al examen dije, ¿sabes qué? Lo voy a pedir sin anestesia porque como si hace cada 5 años, capaz que con esta cuestión voy a estar metida más tiempo, tengo que salir de esto. Y el gallo me dijo, mira, es mucho mejor porque así tú te Siempre mueves. exponiéndote, fuera de la Sí. zona de confort, Jenny. Sí, pero es que tenía que controlarme. Me porque en el encanta, fondo- obvio. Entonces el gallo me Sin dijo, atajos. Sí, y bueno, él me dijo, ya me metí nomás en la resonancia. Y cuando salí le dije, ya, ¿cómo estuvo? Me dijo, sí, después te van a contar los resultados y todo. Ya. Y me fui después a almorzar, justo tenía un almuerzo con la Fundación Camino, que yo también dije, menos mal que voy a estar sin anestesia, porque pedí un almuerzo como más o menos tarde, pero ya estaba súper bien, entonces fue sin anestesia, así que estaba perfecto, estaba almorzando con ella, planificando cosas, y de repente me llaman de la clínica al tiro.
Y me dice, y yo conocía ese número porque me llamaban para los in vitro del mismo número. O sea, es como yo conocía el de la Ya. clínica Las Conderas. Entonces voy y me dice, aló, Jennifer, ¿sabes qué? Mañana tiene hora hacerse una eco y una mamografía para... Y yo le digo, pero no, si yo solamente esta vez me hacía este examen nomás, en vez de la eco y la mamo. Me dice, no, me dijo que queremos complementar el informe. Dije, ya, salió mal. Y después de eso me dijeron que tenía que pedir hora con una mastóloga. Y entonces le dije a Claudio que me acompañara. La única vez que me acompañó Claudio, porque le dije, acompáñame, porque mastóloga me da miedo. ¿Por qué tienen que hablar con otro doctor en vez de mi ginecólogo normal? Y cuando voy llegando a donde estaba la mastóloga, dice Centro del Cáncer de Mama. Ay, Y qué yo, terrible. ya, me embarré. Y ahí el examen era muy malo, Ya. era muy malo. Entonces al final me preguntaron la edad de mi hija y esa fue la vez que yo lloré. Cuando me preguntaron la edad de mi hija, porque yo dije, chuta, esta cuestión viene mal. Y me dijo, bueno, yo me voy en diciembre, estoy en septiembre. Y me dijo, yo no sé cómo me pasaron pacientes si yo me estoy yendo de acá. Estaba toda la crisis en la clínica Las Condes. Así que más encima me tuve que cambiar de clínica, todo haciéndolo rápido, porque eran 2 tipos de cáncer distintos, uno en cada pechuga, entonces tenía tratamientos distintos. Y bueno, pero lloré esa vez y después ya me lo tomé con optimismo. Es más, me fui con una amiga a Brasil, previo a saber cómo iba a ser mi tratamiento, y lo pasamos súper bien y disfrutamos y todo. Y cuando terminé todo el tratamiento, volvimos a ir con mi amiga, esta vez a Colombia, a celebrar. Qué Entonces, buena. entonces Y me encanta porque decidiste hacerlo público, además. sí, O sea, le encontraste como un sentido también a compartir tu de experiencia. todas maneras. Yo me De acuerdo, todas salí ahí maneras. estabas ahí en la campaña del vice. O sea, entretenido porque pasaste de Exactamente. ser director. Bueno, en realidad es tu casa, ¿eh? Pero. O es, en el fondo, hay dedicado muchos años de tu carrera al vice, pero me encantó eso, ver una directora que comparte su experiencia, que es muy Sí, humana sí. y que se abandera con algo como esto tan Es importante. que yo creo que la gente no le toma el peso a hacerse los chequeos y le da nervio una mamografía. O sea, en realidad es un rato. Y como que le da nervio que le aprieten, no sé qué. La verdad es que es un rato. Y si uno se lo encuentra antes, el Que en tu camino caso fue súper a tiempo el fue diagnóstico. súper a tiempo, a Esa fue pesar la de lo malo gracia. que era. Pero mientras antes te lo encuentres, más fácil el camino que vas a seguir. Y más fácil encontrar un camino. Entonces, la gente le da miedo tener como el hallazgo. Mm, Le da miedo ir al médico porque le encuentren algo. Pero mientras antes te lo encuentren, mejor. Porque más fácil va a ser, más rápido vas a claro, salir de eso y más alternativa vas a claro. tener. Oye, ¿y esa experiencia te cambió en algo? ¿Cambió lo que estabas haciendo, tu forma de trabajar o algo o no? Mira, sí te das cuenta de que de verdad que uno sabe que la vida es corta, no sé qué, pero de Sí. verdad que ahí lo tomas el peso. Mm, Que puede pasar algo en cualquier momento, de verdad. mm, De verdad puede pasar algo en cualquier momento y uno a veces se posterga cosas que quieres hacer pensando en el futuro. Cuando vaya a jubilar voy a hacer esto, cuando mis hijos total. estén grandes voy a hacer esto otro. Y eso a lo mejor nunca va a Claro, llegar. claro. Entonces, ¿por qué dejar eso tanto cosa para después? Yo creo que dejé esas cosas para después, son mínimas. Ya. Son como trato de hacer las cosas que quiero hacer ya. Si sale algo, ya, hagámoslo. Uno valora mucho más todo. O sea, hasta esta conversación para mí es como que hagámoslo, porque a lo mejor no voy a tener otra oportunidad de estar contigo hablando. Claro. O sea, hagámoslo nomás. Después lo pensáis menos, que antiguamente lo pensáis mucho más. Ahora Claro, lo piensas menos, lo claro. haces. Mucho más decidida. Y valoras mucho más estar con tu gente cercana. Ya. Que a veces uno deja pasar, que los compañeros de colegio, no, ¿para qué ese fin? Pucha, qué rico volver a juntarte con tu compañero de colegio y verlo y abrazarlo, porque uno piensa, uy, capaz que yo nunca más voy a verlo. Mm, Aprovechar a todos. Todo yo creo que uno lo ve un poquito mejor. Y también a mí, como estoy en la fundación que para jóvenes con cáncer, me doy cuenta también de que cuando uno tiene quimio lo pasa mal y estáis cansados. Entonces de repente uno iba para allá con actividades y dice, pucha, no quieren hacer nada, no sé qué, claro. Y ahora uno y te entiende, frustraba ahí, ahora entendís del otro lado. claro, sí Qué buena, agotador, ¿eh? sí agotador. O sea, hay cosas, subir una escalera de así, como que te desequilibras. Entonces tienes que ir a apoyar de alguien porque de verdad que no tienes sensibilidad en los pies, no tienes sensibilidad en las manos, te cuesta tomar las cosas, porque el cáncer va a todas las células y entonces al final te quedas con una cosa que se llama neuropatía en los pies y en las manos Ya, y que poca sensibilidad, entonces te desequilibras mucho, ya. que se va recuperando con el tiempo. Pero estás mal, entonces te pones mucho más empática. Y con la gente que tú ves caminando lento, en una cola, que tú dices está viejito, y uno ya piensa, pucha, ¿cómo le debe doler algo a él? Entonces uno se pone como mucho más empática y tratar de ayudarlo, de acercarse. Oye, necesitas ayuda, te llevo para acá, consigo un asiento. Como que uno es mucho más observadora del dolor ajeno
y de tratar de ayudarlo, que cuando uno, claro, está viejo, pobrecito que está viejo, pero de verdad uno piensa, ¿cómo se debe estar sintiendo? Te sensibilizó mucho en eso. Qué buena. Oye, Jenny, y en esta, quizás para ir cerrando, porque yo podría seguir almorzando, quizás podríamos estar la tarde nosotros conversando, pero para tratar de darle un cierre coherente a la historia. En tu trayectoria fascinante, ¿hay algo que te hubiera gustado saber? ¿Algún consejo que te hubiera gustado que alguien te diera y que quizás no te dio? Y que hoy día la Jenny, con la experiencia y mirando el capítulo del libro en que vamos hoy día, que uno en el fondo como conoce que te resultó, Sí. ¿qué consejo te hubiera gustado que alguien te diera? Mira, ¿Qué te darías tú para atrás? o sea, a la Jenny profesional, porque hay Jenny también chica, que veía esto súper lejano. Recuerda que yo vivía en Recoleta, cerca del Parque Recuerdo, o sea, en el fondo, primera generación de estudiante universitario, entender cómo es la vida, en el fondo súper transversal, porque tengo amigas del colegio que son súper sencillas, que viven con las mamás todavía, y tengo amigos que también que le ha ido muy bien en la vida, entonces como súper transversal. O sea, esa Jenny también tengo otras cosas que decirle, pero la Jenny profesional, como si esto lo está viendo más gente que está en esa etapa, uno nunca está lista. Ya. Y no hay que esperar a estar lista. Nunca. Porque uno de verdad nunca está lista. Yo hoy día siento que todavía no soy una buena directora. Quiero serlo. Quiero mirar para atrás en unos años más y decir, oye, en realidad lo hice bien al final. Como con el temor que estaba al principio, ese trabajo, al final lo hice bien. Pero uno no parte así. Nadie parte así. Claro, en nada. En nada, ni en la pega, ni en nada. Y lo otro, cuando uno siente que hay una oportunidad en el trabajo, que uno se lo merece, no importa que no sea el 100% preparada, pero que uno siente que uno podría hacerlo, hazlo, pídelo, porque no te lo van a ofrecer. Tú tienes que pedirlo y tal vez la primera vez te van a decir que no, pero que eso no te paralice. Tú tienes que seguir intentando. Otra oportunidad, tú pídela. No, y explicar por qué tú crees que lo puedes hacer. Y tener aliados en la pega siempre, en el sentido de que busca gente, aunque no sea de tu área, que tú admires. Cómo habla, cómo enfoca las cosas. Mentores dentro de la organización uno siempre puede tener y uno no lo aprovecha. Sí, yo creo que yo hice algo de eso, que buscaba gente que yo encontraba que me encantaba cómo opinaba o su tranquilidad para opinar, lo observaba y a veces le pedía reuniones. Yo creo que eso uno tiene que hacer activamente, buscar mentores donde estén. Dentro de la organización siempre hay gente y no siempre enfocarse en el que te cae mal o el que no sé qué, que mi jefe, no. O sea, en el fondo busca a la gente que tú crees que te puede aportar cosas y dile, ¿sabes qué? Y que a la gente le encanta. ¿Sabes qué? Yo encuentro que tú haces súper bien esto. Me encantaría que me ayudaras más o menos a acercar un poco a esa forma que tú tienes de resolver problemas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo llegaste ahí? Y a la gente, cuando más encima va a sentir feliz porque alguien lo está observando y le está dando feedback positivo, más cariño te va a tener como para que también te conozca y te dé feedback y te ayude a ir creciendo. Claro. Uno cree que va a molestar. Y al para revés. nada, al revés. Es al revés. Qué buena. Me encanta, Jenny. Te agradezco demasiado por la conversación, por tu sinceridad, por mantener esos pies en la tierra a pesar de los altos puestos en directorios que ocupás y las responsabilidades que has tenido a lo largo de tu vida. Y estoy seguro que va a ser, espero, inspiracional y que menos mujeres me rechacen la invitación a venir a conversar acá. Bueno, cuando te digan que no quieren venir, que me habla. Les voy a mandar tu número. Sí. Oye, habla con la Jenny, por favor. Y que Me te va a encanta. decir algo de por qué tenés que ir. Me encanta, porque hay que arrojarse al final. Y la idea mía siempre es tratar de apoyar a más mujeres que se atrevan a hacer cosas. Me encanta, bacán. Así que muchísimas gracias, Jenny. No, gracias a ti, Eduardo.